Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video tan especial. Hoy hablaremos de Miguel Indurain, una leyenda viva del ciclismo mundial, que a los 61 años rompe su habitual silencio para revelar una verdad incómoda. No se trata de victorias ni de récords, sino de heridas profundas y nombres que jamás podrán ser perdonados. Quédate hasta el final porque esta historia no es la que muchos creen conocer. Durante décadas, Miguel Indurain fue el símbolo de la elegancia, la disciplina y el triunfo silencioso. 5 Tours de Francia consecutivos lo convirtieron en un héroe nacional, en un referente intocable dentro y fuera de España. Sin embargo, mientras el mundo celebraba sus hazañas, puertas adentro se acumulaban tensiones, decepciones y silencios forzados que nunca llegaron a los titulares. La imagen pública del campeón era impecable, pero la realidad personal estaba lejos de ser tan limpia y ordenada. Indurain nunca fue un hombre de escándalos ni declaraciones explosivas. Su carácter reservado hizo que muchos interpretaran su silencio como conformidad o indiferencia. Pero el paso del tiempo tiene una extraña forma de cambiar las prioridades. A los 61 años, cuando la presión mediática ya no gobierna su día a día y la historia deportiva parece cerrada, el exciclista decide mirar atrás con honestidad brutal. Y es en ese ejercicio de memoria donde aparecen 5 nombres que marcaron su vida de una manera irreversible. Estas personas no son rumores ni sombras difusas, son figuras reales, con roles concretos en su carrera y en su entorno personal. Algunas estuvieron a su lado en los momentos de gloria, otras se beneficiaron de su éxito, y otras simplemente eligieron callar cuando más se necesitaba una palabra de apoyo. Cada una representa una traición distinta, una herida que el tiempo no logró cerrar. Antes de continuar, gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir trayendo historias que casi nadie se atreve a contar. En este primer tramo de la historia no hablaremos todavía de nombres propios. Es importante entender el contexto emocional y humano de Indurain, porque solo así se puede comprender por qué un hombre conocido por su serenidad llega al punto de declarar que hay ofensas que no merecen perdón. Lo que viene a continuación no es un ajuste de cuentas impulsivo, sino el resultado de años de reflexión, silencios obligados y verdades postergadas. En la siguiente parte empezaremos a desvelar quiénes son esas personas y por qué su relación con Miguel Indurain terminó marcada para siempre. Para entender por qué Miguel Indurain llegó a señalar a personas que nunca perdonará, es necesario regresar a los años en los que su carrera parecía invencible. Detrás de cada victoria había una estructura compleja de intereses, decisiones políticas dentro del ciclismo profesional y relaciones humanas frágiles que se sostenían únicamente mientras los resultados acompañaban. Cuando el éxito es constante, casi nadie cuestiona nada, pero cuando surgen las dudas, aparecen las verdaderas lealtades. Indurain fue durante años el corredor ideal para los equipos y los dirigentes. Ganaba, no protestaba, no generaba polémicas y aceptaba la disciplina interna sin levantar la voz. Esa actitud, admirada por el público, fue también su mayor debilidad dentro del sistema. Muchos interpretaron su silencio como una señal de que podían decidir por él, hablar en su nombre o incluso sacrificarlo cuando convenía proteger a otros intereses más poderosos. El primer quiebre emocional no llegó con una derrota, sino con una sensación de abandono. En momentos clave, cuando la presión mediática y las sospechas sobre el ciclismo empezaban a crecer, Indurain esperaba respaldo claro de personas cercanas. En lugar de eso, encontró evasivas, distancias calculadas y un silencio estratégico que lo dejó expuesto. Aquellos que habían celebrado sus triunfos prefirieron proteger su propia posición antes que defender al hombre que les había dado prestigio y reconocimiento. Con el paso del tiempo, Miguel comprendió que no todas las traiciones son ruidosas. Algunas se manifiestan en decisiones administrativas,
en reuniones a puerta cerrada, en palabras que nunca se dijeron públicamente. Ese tipo de traición es, para él, la más difícil de perdonar, porque no deja pruebas visibles, pero marca profundamente la memoria. No se trata solo de lo que se hizo, sino de lo que se permitió que ocurriera. En este periodo comenzaron a definirse dos figuras clave que más adelante serían imposibles de ignorar. Personas con poder real sobre su carrera, que influyeron directamente en su futuro deportivo y personal. No eran rivales en la carretera, sino aliados teóricos fuera de ella. Y cuando llegó el momento de elegir entre proteger al campeón o proteger la estructura, la elección fue clara. Indurain no reaccionó con declaraciones públicas ni enfrentamientos directos. Eligió, una vez más, el camino del silencio, pero ese silencio no fue olvido. Fue una acumulación lenta de decepción, una lista mental de gestos, decisiones y ausencias que con los años se transformó en una convicción firme. Hay actos que el tiempo puede suavizar, pero hay otros que definen para siempre la relación entre las personas. En la próxima parte entraremos en la historia concreta de las dos primeras personas de esa lista. Nombres reales, hechos específicos y el momento exacto en el que Miguel Indurain entendió que la confianza se había roto de manera irreversible. La primera persona que Miguel Indurain jamás logró perdonar pertenece al núcleo más cercano de su carrera profesional. Se trata de alguien con poder directo sobre su día a día, sus calendarios y, en gran medida, su imagen pública durante los años de gloria. Para Indurain, esta relación estuvo basada en la confianza absoluta, una confianza que se quebró cuando más necesitaba respaldo humano y no solo resultados deportivos. José Miguel Echavarri fue durante años el director del equipo Banesto y una figura clave en la construcción del mito Indurain. Desde fuera, la relación parecía sólida y exitosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, Miguel comenzó a sentir que su voz desaparecía de las decisiones importantes. No se trataba de gritos ni enfrentamientos abiertos, sino de una distancia creciente, de decisiones tomadas sin consultarlo, de una sensación constante de ser tratado como una herramienta y no como una persona. El punto de no retorno llegó en los últimos años de su carrera, cuando el cuerpo ya no respondía igual y las dudas empezaban a pesar más que las victorias. Indurain esperaba comprensión, adaptación y apoyo. En cambio, percibió frialdad, exigencias intactas y una presión que ignoraba su desgaste físico y mental. Para alguien que había entregado todo sin condiciones, esa actitud resultó devastadora. La segunda persona en esta lista no formaba parte del equipo técnico, sino del entorno institucional que rodeaba al ciclismo de élite. Hein Verbruggen, entonces presidente de la Unión Ciclista Internacional, representaba para Indurain la máxima autoridad del deporte que había defendido con dignidad durante años. Miguel nunca buscó privilegios, pero sí esperaba coherencia y protección ante un clima cada vez más hostil para los corredores. Cuando el ciclismo entró en una etapa de sospecha permanente, Indurain sintió que las instituciones optaron por salvar su imagen antes que cuidar a quienes habían construido el espectáculo. No hubo ataques directos, pero sí una sensación de abandono. Para Miguel, el silencio institucional fue una forma de traición. No porque se le acusara de nada concreto, sino porque se permitió que la duda flotara sin un respaldo claro hacia su trayectoria intachable. Estas dos primeras decepciones marcaron profundamente su manera de ver el deporte y a las personas que lo gobernaban. No se trató de odios explosivos ni declaraciones públicas. Fue una ruptura silenciosa, definitiva, nacida de la convicción de que la lealtad no siempre camina en la misma dirección que el poder. En la siguiente parte aparecerán dos nombres más, vinculados no al control del sistema, sino al entorno mediático y personal, donde las heridas, según Indurain, resultaron incluso más difíciles de aceptar.
Las siguientes dos personas que Miguel Indurain nunca logró perdonar no tuvieron control directo sobre su preparación ni sobre las decisiones deportivas. Pero sí influyeron de manera decisiva en cómo fue percibido por el público. Para alguien tan reservado como él, la forma en que los medios construyen un relato puede convertirse en una carga silenciosa y permanente. El tercer nombre pertenece al ámbito periodístico. Miguel nunca ha señalado públicamente a un periodista en concreto, pero sí ha sido claro en privado sobre una figura mediática influyente que, según él, cruzó una línea ética. Durante los años más duros de sospechas en el ciclismo, esta persona optó por insinuaciones constantes, preguntas cargadas de doble sentido y un discurso que sembraba dudas sin pruebas directas. No acusaba abiertamente, pero tampoco defendía. Para Indurain, ese juego fue una traición moral. Lo que más le dolió no fue la crítica deportiva, que siempre aceptó como parte del juego, sino la falta de responsabilidad. Sabía que una palabra mal colocada podía destruir reputaciones construidas durante décadas. Y aún así, esa prudencia nunca llegó. El silencio del propio Indurain fue utilizado en su contra, interpretado como una admisión implícita de culpa, algo que él jamás aceptó ni pudo perdonar. La cuarta persona pertenece a su entorno personal, alguien que estuvo presente en momentos clave de su vida fuera de la bicicleta. No se trata de un familiar directo, sino de una relación de confianza que se benefició de su éxito y de su posición. Cuando el foco mediático se volvió incómodo y las victorias dejaron de ser constantes, esa cercanía desapareció de forma abrupta. Para Miguel, esta fue una de las heridas más profundas, porque no nació del poder ni de los intereses económicos, sino de la decepción humana. Esperaba lealtad, discreción y apoyo en silencio. Lo que encontró fue distancia, comentarios fuera de lugar y una exposición innecesaria de aspectos íntimos que él siempre protegió con celo. No hubo una confrontación directa, pero sí una ruptura total. Estas experiencias reforzaron una idea que Indurain fue construyendo con los años. La fama no solo atrae admiración, también pone a prueba la integridad de quienes te rodean. Y en ese examen, no todos aprueban. Para él, la traición personal resulta incluso más difícil de perdonar que la profesional, porque nace de vínculos que se suponían auténticos. En la próxima parte conoceremos al quinto nombre de esta lista y el motivo por el cual Miguel Indurain considera que esa herida, más que ninguna otra, selló definitivamente su decisión de no conceder perdón. El quinto nombre en la lista de Miguel Indurain no está ligado a una sola decisión ni a un momento concreto, sino a una suma de actos que, para él, representan la traición más decisiva de todas. Se trata de una figura vinculada al entorno económico y de representación que gestionó aspectos clave de su imagen y de su futuro cuando la carrera deportiva comenzaba a llegar a su fin. Durante años, Indurain confió en que esa persona velaría por sus intereses con la misma discreción con la que él había competido toda su vida. No buscaba protagonismo ni acuerdos agresivos, solo una transición digna y respetuosa hacia la etapa posterior al ciclismo profesional. Sin embargo, en lugar de protección, encontró decisiones orientadas al beneficio propio y a la explotación de su nombre sin un consentimiento claro y plenamente informado. El momento más doloroso llegó cuando Miguel se dio cuenta de que su legado estaba siendo utilizado como una herramienta comercial, desvinculada de los valores que siempre apariciones defendió. Públicas no deseadas, compromisos asumidos sin su aprobación explícita y una presión constante para mantener una imagen que ya no sentía como propia. Para alguien que siempre controló su exposición mediática, aquello fue vivido como una invasión, a diferencia de otras decepciones. En este caso sí existió una confrontación directa. Indurain expresó su malestar y marcó límites claros. La respuesta fue evasiva y, en su percepción, carente de autocrítica.
Ese intercambio selló definitivamente la ruptura. No hubo reconciliación posterior ni intentos reales de reparación. Para Miguel, el daño ya estaba hecho. Esta quinta herida fue la que le confirmó algo que había intuido durante años. Que incluso lejos de la competición, el sistema sigue exigiendo, utilizando y presionando, y que no todos los que se presentan como aliados lo son realmente. En este punto de su vida, Indurain decidió priorizar su tranquilidad personal por encima de cualquier beneficio externo. Con esta última experiencia, la lista quedó cerrada, no por rencor, sino por una necesidad de coherencia consigo mismo. Perdonar, para Miguel, no significa olvidar ni justificar. Y hay actos que, según su propia reflexión, cruzan una línea que no puede deshacerse con el paso del tiempo. En la siguiente y última parte analizaremos qué significado tiene esta decisión en la vida actual de Miguel Indurain y qué mensaje deja para quienes aún idealizan el mundo del deporte profesional. A los 61 años, Miguel Indurain vive una etapa marcada por la serenidad y la distancia consciente respecto al ruido que alguna vez dominó su vida. Ya no siente la necesidad de justificar su carrera ni de responder a insinuaciones pasadas. Su legado deportivo está escrito con hechos, no con declaraciones. Precisamente por eso, la decisión de no perdonar a ciertas personas no nace del resentimiento, sino de una reflexión profunda sobre los límites personales. Para Indurain, el perdón no es una obligación moral automática. Es un acto que requiere reconocimiento del daño y responsabilidad por parte de quien lo causó. En los 5 casos que marcaron su historia, eso nunca ocurrió. Hubo silencios, evasivas y beneficios obtenidos a costa de su nombre y de su esfuerzo. Con el paso de los años, Miguel entendió que seguir esperando una reparación solo prolongaba una herida innecesaria. Hoy, su vida gira en torno a la familia, la discreción y una relación sana con el deporte. Participa en eventos puntuales, apoya iniciativas relacionadas con el ciclismo base y mantiene una presencia pública lejos de las grandes polémicas. Observa con perspectiva un mundo que sigue repitiendo muchos de los errores que él sufrió en silencio. Esa distancia es, en sí misma, una forma de protección. El mensaje que deja no es de amargura, sino de advertencia. El éxito puede ser efímero, pero las decisiones humanas tienen consecuencias duraderas. Rodearse de personas leales no siempre garantiza protección, y el poder, ya sea deportivo, mediático o económico, rara vez actúa por gratitud. Para las nuevas generaciones, su historia es una invitación a no confundir silencio con debilidad. Miguel Indurain no busca revancha ni reconocimiento tardío. Su postura es clara y definitiva. Hay nombres que no volverán a formar parte de su camino, no por odio, sino por coherencia personal. A veces, cerrar una puerta es la única forma de preservar la paz interior. Así termina esta historia. No con una confesión explosiva, sino con una lección silenciosa. La de un campeón que aprendió que el mayor triunfo no siempre se mide en victorias, sino en la capacidad de protegerse a uno mismo cuando el aplauso desaparece.